Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos esta reflexión, pido la presencia de tu Espíritu para que tú me des discernimiento para poderla desarrollar. Y al mismo tiempo, ese mismo Espíritu pueda seguir sensibilizando cuantos posteriormente van a estar meditando en esta reflexión, esperando y deseando que sea realmente de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Por la gracia de nuestro Padre Celestial, vamos a estar compartiendo un pasaje que hallamos en la Sagrada Escritura, en esa carta del apóstol Pablo a los hermanos de Galacia, que nos llega también a cada uno de nosotros. Lo hallamos en ese mismo libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8. Y nos dice así la palabra inspirada: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente, unas buenas nuevas diferentes, unas buenas noticias diferentes. No que haya otro, sigue diciendo el apóstol Saúl Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio, las buenas nuevas de Yeshua. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, otras buenas nuevas, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea proscrito. Anatema significa eso, estar separado de Elohim. Para yo poder entender el significado de anatema, debiera de entender también cuáles eran esas buenas nuevas que el apóstol Pablo predicaba, que habían predicado anteriormente también los mismos discípulos, el mismo Redentor cuando vino aquí a la tierra, en definitiva las mismas buenas nuevas desde que entró el pecado en el Edén. Entonces yo debo de estudiar las enseñanzas que Pablo predicaba, que Pablo enseñaba, para ver si son las mismas a las cuales él hacía referencia, porque si son diferentes, es evidente de que entonces puedo estar dentro de ese concepto de ser anatema. ¿Me hago entender? Hay unas preguntas que pudiéramos formular, amigo y amiga que me escuchas. ¿Puede tener algún punto en común de doctrina el pueblo que dice ser de Elohim, el pueblo remanente, los que dicen que son la iglesia verdadera? ¿Pueden tener algún punto en común de doctrina con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 17, verso 5? ¿Podrá tener algún punto en común con ella? Si tiene algún punto en común con ella, ¿en qué se convierte? Si es la Babilonia la Grande, la madre de las rameras, si tiene algún punto en común con ella, lógicamente se convierte en una hija de esa madre de las rameras. Podríamos decir también hermana de la caída Babilonia. Estas son preguntas que debiéramos de reflexionar, hermano y hermana. No sea cosa que por una forma ignorancia o por una imposición de los líderes
nos estén presentando un evangelio totalmente diferente y sin querer, sin pensar, seamos parte de esa madre de las rameras. Porque si es madre es porque tiene hijas, que son rameras, que siguen algunos puntos comunes de doctrina con ella. Y precisamente el tema que vamos a estar analizando hoy es un tema en el cual el mundo entero y el 99% del mundo llamado cristiano tiene ese punto común de doctrina con ella. ¿Cuál es ese punto común de doctrina que une al cristianismo con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras? La Trinidad. 3 dioses. Ese es un punto que tiene los que dicen ser remanente, la iglesia verdadera del tiempo del fin, tienen punto común de doctrina con esa Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y no tan solamente es ese punto, tienen otros más que lo vamos a estar analizando en posteriores también reflexiones. La Trinidad es el dogma mediante la cual se rige toda la doctrina de la Iglesia Católica Apostólica Romana, extraído de un catecismo católico. Por lo tanto, creer en una Trinidad es creer en las doctrinas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Debemos analizar bien el concepto de lo que es Trinidad. La Trinidad niega al Padre y al Hijo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 22, Juan, el discípulo amado, nos dice lo siguiente: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. La doctrina de la Trinidad está formulada de tal manera que se adore más al Espíritu Santo que al Padre y al Hijo, porque todo el enfoque va dirigido hacia el Espíritu Santo. Hay muchos que le cantan, hay muchos que le adoran, hay muchos que le piden. Y Juan, el discípulo amado, dice que estos son parte del anticristo que niegan al Padre y al Hijo. Porque no hay 3, hermano y hermana. De Génesis hasta Apocalipsis solamente nos habla de 2, del Padre y del Hijo y del Espíritu de ambos, como lo vamos a estar desarrollando en estas cortas reflexiones. Todos los que creen en una Trinidad, compuesta según dicen ellos por 3 dioses en uno, están negando y están violando ya el primer mandamiento que hallamos en Éxodo capítulo 20, verso 3. Nos dice así la Sagrada Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, yo debo de entender quién dio la ley en el monte del Sinaí. En el Nuevo Testamento hallamos diversos pasajes donde nos indican que al Padre, al Elohim invisible, nadie le ha visto jamás. Si nadie le ha visto jamás, es evidente de que todo ha venido por parte del Hijo. Después de la entrada del pecado, el Hijo es el que se comunicó con Adán, con Abraham, con Noé, con Moisés,
en la zarza, en el tabernáculo, en la morada, en el monte del Sinaí. El mismo Hijo que iba en la columna y en la nube, llevándolos por el desierto rumbo a la tierra prometida. Porque al Elohim invisible nadie la ha visto jamás, precisamente por causa del pecado. Entonces el Hijo, siendo uno con el Padre, pero siendo dos, era la misma imagen del Padre, tenía su misma gloria. Aquel verbo, aquella palabra que habló en el Viejo Testamento, dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siendo uno con el Padre, son dos. Y siendo la voz del Padre, Él dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque Él era la misma imagen del Padre. Y cuando entendemos esto, entendemos algo más, de que no son tres. Como lo vamos a ver en estas reflexiones, la adoración solamente le corresponden al Padre y al Hijo. Y entendiendo que la Trinidad es parte ya de esa violación al primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la gente le canta al Espíritu Santo, la gente le adora al Espíritu Santo, la gente le pide al Espíritu Santo, y por lo tanto están violando el primer mandamiento de los 10. Y es en ese contexto de Padre e Hijo nada más que podemos llegar a entender también Juan capítulo 3, verso 16. Juan capítulo 3, versos 16 al 18, nos dice así la inspiración divina en palabras del mismo Redentor. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hijo unigénito, Hijo único. No hay nadie más. Si hubiera otro Dios, el mismo Hijo hablaría en plural, pero Él siempre se dirige al Padre en singular, porque no hay nadie más. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién podemos ser salvos? ¿Por el tercer Dios o por el Hijo? ¿Y quién envió al Hijo? El Padre. ¿Entendemos, hermano y hermana? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Elohim. Y eso es lo que debemos meditar, amigo y amiga que me escucha. La salvación viene únicamente por medio del Hijo, que fue el enviado por el Padre. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente Padre e Hijo, nada más.
el Padre solamente tuvo un hijo, nada más. El tercer Dios es la imposición de la Iglesia Católica Apostólica Romana para que el mundo tenga puntos comunes de doctrina con ella y finalmente sean hijas de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Veamos en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a ver unos cortos pasajes del libro de Juan. Juan capítulo 10, verso 30. Yo y el Padre uno somos. Si hubiera un tercer Dios, el Hijo hablaría en plural. Pero dice yo y el Padre uno somos. Veamos capítulo 11, verso 25. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No dice que hay que creer en un tercer Dios. No, hay que creer en Él. Porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay que creer en Él, no en un tercer Dios, amigo y amiga que me escuchas. Veamos otro pasaje. Juan capítulo 14, verso 6. Pasaje muy conocido. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Hijo lo es todo. El Hijo es el camino que nos lleva al Padre. El Hijo es la verdad que nos lleva al Padre. Y el Hijo es el que nos puede dar vida para llevarnos al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si queremos ir al Padre a través de un tercer Dios, nunca llegarán nuestras oraciones al Padre. Todo va al Padre por medio del Hijo, por medio de su Hijo único, por medio de su Hijo unigénito. Veamos capítulo 16, verso 3. Nos dice así también el mismo Redentor: y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Pasajes claros, hermano y hermana. Pasajes contundentes que nos revelan simplemente la existencia del Padre y del Hijo, y que no hay un tercer Dios por ninguna parte. Os expulsarán de la sinagoga, dice anteriormente. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. ¿A cuántas personas no les han expulsado de sus iglesias por no creer en la Trinidad? Y precisamente los que los expulsan es porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo y están creyendo, adorando a un tercer Dios que no existe en la Biblia por ninguna parte. Y la oración de Yeshua por sus discípulos, esa oración que Él hace también por ti y por mí, porque nos incluye a todos, que hallamos en el capítulo 17 de Juan. Yo le invito, hermano y hermana, para que usted pueda meditar en ella. Medite en esa oración con tranquilidad. Y usted allí verá solamente al Padre y al Hijo. He manifestado tu nombre. He glorificado tu nombre. Yo en ellos y tú en mí, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Resumiendo el capítulo 17 de Juan. No hay Trinidad, amigo y amiga que me escuchas.
no hay Trinidad. El otro Consolador que nos habla la Escritura es el mismo Hijo, tal como lo hallamos en Isaías capítulo 51, verso 12. Isaías 51, verso 12 nos dice: yo soy vuestro Consolador. En el Nuevo Testamento él dice el otro Consolador, porque él como humano no podía estar en todas partes. Como divino sí. Ascendió al cielo y dio dones a los discípulos a través del otro Consolador para poder iniciar la obra de evangelización. Y es en ese mismo Viejo Testamento que hallamos en Ezequiel capítulo 36, verso 27, y en Joel capítulo 2, verso 28, que dice: derramaré de mi espíritu. Derramaré de mi espíritu, no de otro espíritu, no de otro poder. Derramaré de mi espíritu. Entonces, ¿cuántos abogados tenemos? La Biblia menciona que solamente tenemos un abogado. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. ¿Cuántos mediadores? Pablo dice que solamente tenemos uno. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5. ¿Quién es? El Hijo. El Hijo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Padre e Hijo. Los trinitarios deberían estudiar sin prejuicio y fanatismo la rebelión en el cielo, tal como hallamos en Isaías capítulo 14, versos 12 al 14. Para poder ver en esa batalla quién fue el causante y por qué la hizo. Quería simplemente ser adorado. La lucha fue entre ese ser que se rebeló contra el Hijo, porque quería tomar el lugar del Hijo para ser adorado como lo era el Hijo. ¿Entendemos? Hoy, más del 90% de la cristiandad lo están adorando. En el cielo no lo consiguió. En la tierra, todo el mundo pagano, yo diría el 90 o el 90 y tantos % del mundo cristiano, están adorándole, cantándole inclusive cánticos de adoración y pidiéndole al Espíritu Santo. Los trinitarios solamente tienen 2 pasajes para apoyar esa creencia trinitaria. 2 pasajes que están sacados de su contexto. El primero lo hallamos en la fórmula bautismal de Mateo capítulo 28, verso 19, donde la clásica y popular Reina Valera 1960 dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si analizamos bien ese contexto del bautismo, hallamos 12 citas bíblicas haciendo referencia al bautismo, donde nos menciona que todos fueron hechos en el nombre del Hijo. Una sola cita apoyando el bautismo trinitario. 12 mencionando el bautismo en el nombre del Hijo, y sin embargo los trinitarios apoyan esa única cita trinitaria, echando por tierra las otras 12 que nos hablan acerca del bautismo en el nombre del Hijo. La otra cita que usan es 1 de Juan capítulo 5, verso 7. Pero lamentablemente, como la gran mayoría solamente dispone de una versión, Reina Valera 1960, Satanás es muy astuto
Satanás es muy astuto, engaña al mundo entero. En lugar de tener otras versiones distintas de la Escritura, del mismo modo que tenemos varias piezas de ropa, deberíamos tener también alguna otra versión de la Escritura diferente de la Reina Valera 1960 para poder cotejar aquellos pasajes que puedan ser conflictivos. Y en 1 Juan capítulo 5, verso 7, la Reina Valera normal 1960 dice, en el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y la gente dice, ¿ves? Ahí está la Trinidad. Lógico, en esa versión Reina Valera está la Trinidad. Sin embargo, una de las versiones, por ejemplo, la Reina Valera del año 2000, que muchos la tienen, esa misma versión, Reina Valera del año 2000, en ese mismo pasaje nos dice lo siguiente, porque tres son los que dan testimonio. Nada más. Y el verso 8, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Nada que ver con el Padre, nada que ver con el Verbo, nada que ver con el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Nada que ver. Por lo tanto, la traducción normal de 1 Juan capítulo 5, versos 7 y 8 sería la siguiente. Porque tres son los que dan testimonio. Punto. Verso 8. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Usted tiene la posibilidad de encontrar la Reina Valera del año 2000, o a lo mejor inclusive usted la tiene en su casa. Así como tiene varias piezas de ropa, busque versiones más auténticas en su traducción. Busque versiones hebreas, que son castellanas, pero más traducidas correctamente, para que podamos entender que hemos estado engañados. Y volviendo al apóstol Pablo, todas las salutaciones siempre son de agradecimiento al Padre y al Hijo en sus cartas de presentación, todas. Siempre se dirige al Padre y al Hijo. En sus escritos siempre se dirige al Padre y al Hijo y el Espíritu de ambos. Cuando menciona Espíritu, menciona el Espíritu de Elohim y menciona el Espíritu de Yeshua. La verdadera deidad, solamente Padre e Hijo. Los 144.000 que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, tendrán en sus frentes el nombre del Padre y el nombre del Cordero, solamente dos. No serán trinitarios. Y tener el nombre en sus frentes significa el carácter. Serán uno con el Hijo, como el Hijo era y es uno con el Padre. Los 144.000 no serán trinitarios. Por cierto, del tema de la deidad, usted va a encontrar en nuestro canal varios cortos reflexiones de videos haciendo referencia precisamente a estos temas. El primer mensaje de los tres que hallamos en Apocalipsis capítulo 14, verso 7, nos dice, temed a Elohim y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
es un llamado a adorar tan solamente al Padre y al Hijo, que fue el autor material de la creación. Padre e Hijo en el último mensaje que debe ser dado al mundo entero. Siguiendo con el Apocalipsis, los redimidos solo adorarán al Padre y al Hijo. Usted puede verlos en nuestro canal. Varios temas relacionados con esto. Todo el Apocalipsis nos habla simplemente del Padre y del Hijo. Y Pablo, que conocía muy bien las buenas nuevas del plan de la salvación, Pablo, en ningún lugar de la Biblia usted va a hallar la adoración de él a un tercer Dios. Por lo tanto, Pablo no era trinitario. Si las enseñanzas de Pablo, la vivencia de su propia vida de Pablo no era trinitaria, y él dice que si aún viniese un ángel del cielo u otro, anunciando otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, para concluir la reflexión de hoy, ¿quiénes son los que forman parte de los anatemas? ¿Quiénes son? Los trinitarios. En primer lugar, los trinitarios. El tema de hoy está directamente relacionado con la Trinidad. Los trinitarios, sean los que sean, y pertenezcan a la iglesia que pertenezcan, al ministerio independiente, lo que sea, todos los que sigan creyendo en una creencia de tres Dios en uno, de una Trinidad, forman parte de esa palabra en la cual Pablo dijo, son anatemas. Y anatema significa están proscritos, separados de Elohim. ¿Cuántos anatemas hay? ¿Conoce usted ahora cuántos son los anatemas? ¿Quiénes son los anatemas? Y usted los va a encontrar en las iglesias, en ministerios independientes, en grupos independientes, siguiendo, creyendo esa doctrina de la Trinidad, teniendo puntos comunes con la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Salgamos, si usted todavía sigue creyendo en la Trinidad, salgamos de esa enseñanza para no tener ningún punto en común con la Babilonia la Grande y podamos formar parte del remanente. Es mi deseo y oración para todos y cada uno de ustedes. Gracias, Padre Celestial, porque en tu infinita misericordia me has dado discernimiento, fluidez de palabra, para poder desarrollar esta reflexión que dejo en tus manos y que sea de bendición para cuantos posteriormente van a estar meditando en ella. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por estar visitando nuestro canal. Y si usted ve que ha sido de bendición para su vida y que puede ser también de bendición para otros, comparta. Comparta nuestro canal, comparta nuestras reflexiones que son inspiradas por el verdadero Espíritu, el Espíritu de nuestro Hijo, y que pueda ser de bendición también para otros. Como dije antes, hasta nuestro próximo encuentro y muchas gracias por estar entre nosotros.